La Biblia de las Américas. Libro de Josué. Capítulo 1. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo, diciendo: Pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo, diciendo: Preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Y a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué dijo: Recordad la palabra que Moisés, siervo del Señor, os dio, diciendo: El Señor vuestro Dios os da reposo y os dará esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado permanecerán en la tierra que Moisés os dio al otro lado del Jordán, pero vosotros, todos los valientes guerreros, pasaréis en orden de batalla delante de vuestros hermanos, y los ayudaréis, hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Y ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Entonces volveréis a vuestra tierra y poseeréis lo que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué, diciendo: Haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte, solamente sé fuerte y valiente. Capítulo 2. Y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías, diciendo: Id, reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron, pues, y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Y se le dio aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí, unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron, no sé a dónde fueron. Id deprisa tras ellos, que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Y ellos los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados, y tan pronto como los que los perseguían habían salido, fue cerrada la puerta. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban, y dijo a los hombres: Sé que el Señor os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Ag, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra,
te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla. Y les dijo, id a la región montañosa, no sea que los perseguidores os encuentren, y escondeos allí por 3 días hasta que los perseguidores regresen. Entonces podéis seguir vuestro camino. Y los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Y ella respondió, conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió, y se fueron, y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Y ellos se fueron y llegaron a la región montañosa, y permanecieron allí por 3 días, hasta que los perseguidores regresaron. Y los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Entonces los 2 hombres regresaron y bajaron de la región montañosa, y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido. Y dijeron a Josué, ciertamente, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además, todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Capítulo 3. Y Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y llegaron al Jordán, y acamparon allí antes de cruzar. Y sucedió que al cabo de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento, y dieron órdenes al pueblo, diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo, consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y el Señor dijo a Josué, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además, ordenarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y oíd las palabras del Señor vuestro Dios. Y Josué añadió, en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros, y que ciertamente expulsará de delante de vosotros a los cananeos, a los heteos, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Ahora pues, tomad 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón, a una gran distancia en Adam. La ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Y el pueblo pasó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Capítulo 4. Y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué, diciendo, escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordenadles, diciendo, tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes. Y llevadlas con vosotros y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Llamó, pues, Josué a los 12 hombres que había señalado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y Josué les dijo, pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán,
Y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sea esto una señal entre vosotros, y más tarde cuando vuestros hijos pregunten, diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros?, les diréis, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Y lo hicieron así los hijos de Israel, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron consigo al alojamiento y allí las depositaron. Entonces Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó, y sucedió que cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los hijos de Israel, tal como Moisés les había dicho, como 40,000, equipados para la guerra, pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquel día el Señor exaltó a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron, tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces habló el Señor a Josué, diciendo, ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo, subid del Jordán. Y sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Y habló a los hijos de Israel, diciendo, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, entonces lo explicaréis a vuestros hijos, diciendo, Israel cruzó este Jordán en tierra seca. Porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al mar rojo, el cual él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Capítulo 5. Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron como el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron. Y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar, por segunda vez, a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó, todos los del pueblo que salieron de Egipto que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto, por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que mana leche y miel. Y a los hijos de ellos, que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí,
un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia, y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Capítulo 6. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado a Jericó en tu mano, y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo, entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes, y les dijo, tomad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo al pueblo, pasad, y marchad alrededor de la ciudad, y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Y sucedió que después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor, se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo, diciendo, no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez, entonces volvieron al campamento, y pasaron la noche en el campamento. Y Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Y los 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Señor mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así marcharon una vez alrededor de la ciudad el 2º día y volvieron al campamento, así lo hicieron por 6 días. Al 7º día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que, a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, gritad. Pues el Señor os ha dado la ciudad. Y la ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor, solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo, y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Y destruyeron por completo, a filo de espada, todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la ramera, y sacad de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo jurasteis. Entraron, pues, los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía, también sacaron a todos sus parientes, y los colocaron fuera del campamento de Israel. Y prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó.
Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo, diciendo, maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó, con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Capítulo 7. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Bet-Aven al este de Betel, y les dijo, subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron, que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Ai, no hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3 mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Y los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Señor. ¿Qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Y el Señor dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden, pues, los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos, vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Levántate, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel, hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Por la mañana os acercaréis, pues, por tribus. Y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Y Josué se levantó muy de mañana, e hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Mandó acercar a las familias de Judá, y fue designada la familia de los de Sera, e hizo acercar a la familia de Sera, hombre por hombre, y Sabdi fue designado. Mandó acercar su casa hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué, y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, los codicié y los tomé, y he aquí, están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Y Josué envió emisarios, que fueron corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y lo sacaron de la tienda, los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué, y con él todo Israel, tomó a Acán, hijo de Sera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Ase. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Ase hasta el día de hoy. Capítulo 8. Entonces el Señor dijo a Josué, no temas ni te acobardes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate, sube a Ai,
mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey, tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Y Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Ai. Escogió Josué 30,000 hombres, valientes guerreros, los envió de noche, y les dio órdenes, diciendo, mirad, vais a poner emboscada a la ciudad por detrás de ella. No os alejéis mucho de la ciudad, sino estad todos alerta. Y yo y todo el pueblo que me acompaña nos acercaremos a la ciudad. Y sucederá que cuando ellos salgan a nuestro encuentro como la primera vez, nosotros huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad, porque dirán, huyen ante nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, ante ellos. Vosotros saldréis de la emboscada y os apoderaréis de la ciudad, porque el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y será que cuando hayáis tomado la ciudad, le prenderéis fuego. Lo haréis conforme a la palabra del Señor. Mirad que yo os lo he mandado. Josué los envió, y fueron al lugar de la emboscada y se quedaron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, pero Josué pasó la noche entre el pueblo. Y se levantó Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel frente al pueblo de Ai. Entonces todos los hombres de guerra que estaban con él subieron y se acercaron, y llegaron frente a la ciudad, y acamparon al lado norte de Ai. Y había un valle entre él y Ai. Tomó unos 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Y apostaron al pueblo, todo el ejército que estaba al norte de la ciudad, y su retaguardia que estaba al occidente de la ciudad. Y Josué pasó aquella noche en medio del valle. Y aconteció que al ver esto el rey de Ai, los hombres de la ciudad se apresuraron, se levantaron temprano y salieron para enfrentarse a Israel en batalla, él y todo su pueblo, en el lugar señalado frente a la llanura del desierto, pero no sabía que había una emboscada contra él por detrás de la ciudad. Y Josué y todo Israel se fingieron vencidos delante de ellos y huyeron camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en la ciudad fue llamado para perseguirlos, y persiguieron a Josué y se alejaron de la ciudad. No quedó hombre en Ai o Betel que no saliera tras Israel, y dejaron la ciudad sin protección por perseguir a Israel. Entonces el Señor dijo a Josué, extiende la jabalina que está en tu mano hacia Ai, porque la entregaré en tu mano. Y extendió Josué hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano. Y los que estaban emboscados se levantaron rápidamente de su lugar, y corrieron cuando él extendió su mano, entraron en la ciudad y se apoderaron de ella, y se apresuraron a prender fuego a la ciudad. Cuando los hombres de Ai se volvieron y miraron, he aquí, el humo de la ciudad subía al cielo, y no tenían lugar a donde huir, ni por un lado ni por otro, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra sus perseguidores. Al ver Josué y todo Israel que los emboscados habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y mataron a los hombres de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, así que los de Ai quedaron en medio de Israel, unos por un lado y otros por el otro, y los mataron hasta no quedar de ellos sobreviviente ni fugitivo. Pero tomaron vivo al rey de Ai, y lo trajeron a Josué. Y sucedió que cuando Israel acabó de matar a todos los habitantes de Ai en el campo y en el desierto, a donde ellos los habían perseguido y todos habían caído a filo de espada hasta ser exterminados, todo Israel volvió a Ai y la hirieron a filo de espada. Y todos los que cayeron aquel día, tanto hombres como mujeres, fueron 12,000, todo el pueblo de Ai. Josué no retiró su mano con la cual tenía extendida la jabalina, hasta que hubo destruido por completo a todos los habitantes de Ai. Solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó para sí Israel como botín, conforme a la palabra que el Señor había ordenado a Josué. Y quemó Josué a Ai y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, en una desolación hasta el día de hoy. Y colgó al rey de Ai en un árbol hasta la tarde, y a la puesta del sol Josué dio orden que bajaran su cadáver del árbol, lo arrojaron a la entrada de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Entonces edificó Josué un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor. Y sacrificaron ofrendas de paz. Y escribió allí, sobre las piedras, una copia de la ley que Moisés había escrito, en presencia de los hijos de Israel.
Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el forastero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez, para que bendijeran al pueblo de Israel. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. Capítulo 9. Y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, aún se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores, y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos, y odres de vino viejos rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de un país lejano, haced, pues, pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos: quizá habitáis en nuestra tierra, ¿cómo, pues, haremos pacto con vosotros? Respondieron ellos a Josué: somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois, y de dónde venís? Y le dijeron: tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Ag, rey de Basán, que estaba en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron, diciendo: tomad provisiones en vuestra mano para el camino, id a su encuentro y decidles: somos vuestros siervos, haced, pues, pacto con nosotros. Nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a vosotros, pero he aquí, ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos, y he aquí, están rotos, y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastados a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, y no pidieron el consejo del Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida, también los jefes de la congregación se lo juraron. Y sucedió que al cabo de 3 días después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Y partieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Bidot y Kiriat Jearim. Los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor, Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Pero todos los jefes dijeron a la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos: los dejaremos vivir, para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho. Y los jefes les dijeron: dejadlos vivir. Y fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. Entonces Josué los mandó llamar y les habló, diciendo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, cuando habitáis en nuestra tierra? Ahora pues, malditos sois y nunca dejaréis de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué, y dijeron: porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había mandado a su siervo Moisés que os diera toda la tierra, y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Por tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, y hemos hecho esto. Ahora pues, he aquí estamos en tus manos, haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Y así hizo él con ellos, y los libró de las manos de los hijos de Israel, y éstos no los mataron. Y aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor, en el lugar que el Señor escogiera, hasta el día de hoy. Capítulo 10. Y sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Ai y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Ai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra, tuvo gran temor.
Porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Ahoam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Se reunieron, pues, los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal, diciendo, no abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros, sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Y Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes guerreros. Y el Señor dijo a Josué, no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Vino, pues, Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. Y el Señor los desconcertó delante de Israel, y los hirió con gran matanza en Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet-Horón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada los hijos de Israel. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón, y tu luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Yasé? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Y ni antes ni después hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Entonces Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento en Gilgal. Y aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué, diciendo, los 5 reyes han sido hallados escondidos en la cueva de Maceda. Y Josué dijo, rodad piedras grandes hacia la entrada de la cueva, y poned junto a ella hombres que los vigilen, pero vosotros no os quedéis ahí, perseguid a vuestros enemigos y atacadlos por la retaguardia. No les permitáis entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Y sucedió que cuando Josué y los hijos de Israel terminaron de herirlos con gran matanza, hasta que fueron destruidos, y que los sobrevivientes que de ellos quedaron habían entrado en las ciudades fortificadas, todo el pueblo volvió en paz al campamento y a Josué en Maceda. Nadie profirió palabra alguna contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces Josué dijo, abrid la entrada de la cueva y sacadme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron, y le trajeron de la cueva a estos 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel, y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, acercaos, poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo, no temáis ni os acobardéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quienes lucháis. Después Josué los hirió, les dio muerte y los colgó de 5 árboles, y quedaron colgados de los árboles hasta la tarde. Y sucedió que a la hora de la puesta del sol, Josué dio órdenes y los bajaron de los árboles, y los echaron en la cueva donde se habían escondido, y sobre la boca de la cueva pusieron grandes piedras que permanecen hasta el día de hoy. Y aquel día Josué conquistó a Maceda, y la hirió a filo de espada junto con su rey, la destruyó por completo con todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente, e hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Josué, y todo Israel con él, pasó de Maceda a Libna, y peleó contra Libna, y el Señor la entregó también junto con su rey, en manos de Israel, que la hirió a filo de espada con todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente en ella, e hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Josué, y todo Israel con él, pasó de Libna a Laquis, acampó cerca de ella y la atacó. Y el Señor entregó a Laquis en manos de Israel, la cual conquistó al segundo día, y la hirió a filo de espada con todas las personas que había en ella, conforme a todo lo que había hecho a Libna.
Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, y Josué lo derrotó a él y a su pueblo, hasta no dejar sobreviviente alguno. Josué, y todo Israel con él, pasó de Laquis a Eglón, y acamparon cerca de ella y la atacaron. La conquistaron aquel mismo día y la hirieron a filo de espada, y destruyó por completo aquel día a todas las personas que había en ella, conforme a todo lo que había hecho a Laquis. Entonces subió Josué, y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y pelearon contra ella. La conquistaron y la hirieron a filo de espada, con su rey, todas sus ciudades y todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente, conforme a todo lo que había hecho a Eglón. La destruyó por completo con todas las personas que había en ella. Después Josué, y todo Israel con él, se volvió contra David y peleó contra ella. La conquistó, con su rey y todas sus ciudades, hiriéndolas a filo de espada, y destruyó por completo a todas las personas que había en ella. No dejó sobreviviente alguno. Como había hecho con Hebrón, y como había hecho también con Libna y su rey, así hizo con David y su rey. Hirió, pues, Josué toda la tierra, la región montañosa, el Negev, la tierra baja y las laderas, y a todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó por completo a todo el que tenía vida, tal como el Señor, Dios de Israel, había mandado. Josué los hirió desde Cades Barnea hasta Gaza, y todo el territorio de Gosén hasta Gabaón. A todos estos reyes y sus territorios los capturó Josué de una vez, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por Israel. Y volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. Capítulo 11. Y aconteció que cuando se enteró Jabín, rey de Jase, envió a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Axaf, y a los reyes que estaban al norte en la región montañosa, en el Arabá al sur de Cineret, y en las tierras bajas y en las alturas de Dor al occidente, al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo y al jebuseo en la región montañosa, y al ebeo al pie del Hermón en la tierra de Mispa. Y salieron ellos, y todos sus ejércitos con ellos, tanta gente como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. Así que todos estos reyes, habiendo acordado unirse, vinieron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces dijo el Señor a Josué, no temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretará sus caballos y quemará sus carros a fuego. Y Josué, y toda la gente de guerra con él, vino de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón, y los atacó. Y el Señor los entregó en manos de Israel, los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misrefot-Maim y hasta el valle de Mispa al oriente, los hirieron hasta que no les quedó sobreviviente alguno. Y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado, desjarretó sus caballos y quemó sus carros a fuego. Por ese mismo tiempo Josué volvió y se apoderó de Jase e hirió a espada a su rey, porque Jase antes había sido cabeza de todos estos reinos. E hirieron a filo de espada a todas las personas que había en ella, destruyéndolas por completo, no quedó nadie con vida, y a Jase le prendió fuego. Y tomó Josué todas las ciudades de estos reyes, y a todos sus reyes, los hirió a filo de espada y los destruyó por completo, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado. Sin embargo, Israel no quemó ninguna de las ciudades que estaban sobre sus colinas, con la única excepción de Jase, la cual Josué quemó. Y los hijos de Israel tomaron como botín todos los despojos de estas ciudades y el ganado, mas a los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos. No dejaron a ninguno con vida. Tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés lo ordenó a Josué, y así Josué lo hizo, no dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Tomó, pues, Josué toda la tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas, el Arabá, la región montañosa de Israel y sus tierras bajas, desde el monte de Elac, que se levanta hacia Seir, hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. Por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto los hebeos que vivían en Gabaón, de todas se apoderaron por la fuerza. Porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos, para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara, tal como el Señor había ordenado a Moisés.
Y por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó, pues, Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Capítulo 12. Estos, pues, son los reyes de la tierra a quienes los hijos de Israel derrotaron, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Arabá hacia el oriente, Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y gobernaba desde Aroer, que está al borde del valle del Arnón. El medio del valle y la mitad de Galaad, y hasta el arroyo de Jaboc, límite de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret hacia el oriente, y hasta el mar de Arabá, el mar salado, al oriente hacia Bet-Jesimot, y al sur, al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Ag, rey de Basán, uno de los que quedaba de los refaítas, que habitaba en Astarot y en Edrei, y gobernaba en el monte Hermón, en Salca y en todo Basán, hasta los límites del Gesureo y del Maacateo, y la mitad de Galaad, hasta el límite de Sehón, rey de Hesbón. A estos Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel los derrotaron, y Moisés, siervo del Señor, dio su tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos, pues, son los reyes de la tierra que Josué y los hijos de Israel derrotaron al otro lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Elac que se levanta hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel según sus divisiones, en la región montañosa, en las tierras bajas, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, de los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, el rey de Jericó, 1, el rey de Ai, que está al lado de Betel, 1, el rey de Jerusalén, 1, el rey de Hebrón, 1, el rey de Jarmut, 1, el rey de Laquis, 1, el rey de Eglón, 1, el rey de Geser, 1, el rey de Debir, 1, el rey de Geder, 1, el rey de Orma, 1, el rey de Arad, 1, el rey de Libna, 1, el rey de Adulam, 1, el rey de Maceda, 1, el rey de Betel, 1, el rey de Tapúa, 1, el rey de Efer, 1, el rey de Afec, 1, el rey de Sarón, 1, el rey de Madón, 1, el rey de Jase, 1, el rey de Simronmerón, 1, el rey de Aksaf, 1, el rey de Taanac, 1, el rey de Megiddo, 1, el rey de Sedes, 1, el rey de Jocneam del Carmelo, 1, el rey de Dor, en las alturas de Dor, 1, el rey de Goim en Gilgal, 1, el rey de Tirsa, 1. 31 reyes en total. Capítulo 13. Uno era Josué ya viejo y entrado en años cuando el Señor le dijo, tú eres viejo y entrado en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todos los de los gesureos, desde el Sior, que está al oriente de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos, hacia el sur. Toda la tierra de los cananeos, y Mera que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos, y la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia el oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta Lebo Amat. A todos los habitantes de la región montañosa desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, a todos los sidonios, los expulsaré de delante de los hijos de Israel. Solamente reparte la tierra por suerte a Israel como heredad tal como te he mandado. Ahora pues, reparte esta tierra como heredad a las 9 tribus, y a la media tribu de Manasés. Los rubenitas y los gaditas con la otra media tribu habían recibido ya su heredad, la cual Moisés les había dado al otro lado del Jordán, hacia el oriente, tal como se la había dado Moisés, siervo del Señor, desde Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón. Todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, hasta la frontera de los hijos de Amón, también Galaad y el territorio de los gesureos y los maacateos, y todo el monte Hermón, y todo Basán hasta Salca, todo el reino de Ag en Basán, el cual reinaba en Astarot y en Edrei, solo el quedaba del remanente de los refaítas. Porque Moisés los hirió y los desposeyó. Pero los hijos de Israel no desposeyeron a los gesureos ni a los maacateos, pues Jesur y Maaca habitan en medio de Israel hasta hoy. Solo a la tribu de Leví no dio heredad,
las ofrendas encendidas al Señor, Dios de Israel, son su heredad, como él le había dicho. Dio, pues, Moisés una heredad a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Y el territorio de ellos fue desde Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Esbón y todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jaasa, Cademot, Mefaat, Kiriataim, Sima, Saret Sahar en el monte del valle, Bet Peor. Las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinaba en Esbón, al cual Moisés hirió con los jefes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. Entre los que mataron los hijos de Israel, también dieron muerte a espada al adivino Balaam, hijo de Bie. Y el límite de los hijos de Rubén fue el Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén según sus familias, las ciudades y sus aldeas. Moisés dio también una heredad a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. Y su territorio fue Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está frente a Rabá, desde Esbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir, y en el valle, Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, el resto del reino de Seón, rey de Esbón, con el Jordán como límite. Hasta el extremo del mar de Cineret al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad según sus familias, las ciudades y sus aldeas. Moisés dio también una heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. Y su territorio fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Ag, rey de Basán, y todos los pueblos de Jair que están en Basán, 60 ciudades, también la mitad de Galaad con Astarot y Edrei. Ciudades del reino de Ag en Basán, fueron para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Estos son los territorios que Moisés repartió por heredad en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero a la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad, el Señor, Dios de Israel, es su heredad, como él les había prometido. Capítulo 14. Estos son los territorios que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán, los cuales les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nan, y las cabezas de las casas de las tribus de los hijos de Israel, por suerte recibieron su heredad tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. A las 9 tribus y a la media tribu. Pues Moisés había dado la heredad de las 2 tribus y de la media tribu al otro lado del Jordán, pero no dio heredad entre ellos a los levitas. Porque los hijos de José eran 2 tribus, Manasés y Efraín, y ellos no dieron a los levitas ninguna porción en su tierra, sino ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para sus ganados y para sus posesiones. Tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel, y repartieron la tierra. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo, hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró, diciendo: Ciertamente, la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora, he aquí, el Señor me ha permitido vivir, tal como prometió, estos 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto, y he aquí, ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo, y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefones en Eseo, porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Capítulo 15. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, hacia el sur, hasta el desierto de Sin al extremo sur.
Y su límite al sur se extendía desde el extremo del mar Salado, desde la bahía que da hacia el sur, y seguía por el sur hacia la subida de Acrabim y continuaba hasta Sin. Entonces subía por el lado sur de Cades Barnea hasta Esrón, y subía hasta Adar y volvía a Carca. Y pasaba por Asmón y seguía hasta el torrente de Egipto, y el límite terminaba en el mar. Este será vuestro límite meridional. El límite oriental era el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. El límite por el lado norte era desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Entonces el límite subía hasta Bet-Jogla y seguía al norte de Bet-Arabá y subía hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. Y el límite subía hasta Debir desde el valle de Ase, y volvía hacia el norte, hacia Gilgal que está frente a la subida de Adumín, al sur del valle, y seguía hasta las aguas de En-Semes y terminaba en En-Rogel. Después el límite subía por el valle de Ben-Hinom hasta la ladera del Jebuseo al sur, es decir, Jerusalén, y subía hasta la cumbre del monte que está frente al valle de Hinom hacia el occidente, que está al extremo del valle de Refaim hacia el norte. Y desde la cumbre del monte el límite doblaba hacia la fuente de las aguas de Neftoa, y seguía hasta las ciudades del monte Frón, girando hacia Baala, es decir, Kiriat Jearim. De Baala el límite giraba hacia el occidente, hasta el monte Seir, y continuaba hasta la ladera del monte Jearim al norte, es decir, Quesalón, y bajaba a Bet-Semes, y continuaba por Timná. Y hacia el norte el límite seguía por el lado de Ecrón, girando hacia Sicrón, y continuaba hasta el monte Baala, seguía hasta Jabneel y terminaba en el mar. El límite occidental era el mar grande, es decir, su costa. Este es el límite alrededor de los hijos de Judá conforme a sus familias. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del Señor a Josué, es decir, Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón. Y Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De allí subió contra los habitantes de Debir, el nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y Caleb dijo, al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la tomó, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y sucedió que cuando ella vino a él, éste la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Y ella dijo, dame una bendición, ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias. Y las ciudades al extremo de la tribu de los hijos de Judá, hacia el límite de Edom en el sur, fueron Capseel, Edar, Jagur, Siña, Dimona, Adada, Sedes, Jase, Itnán, Sif, Telem, Bealot, Azor Adata, Keriot Esrón, es decir, Jase, Amam, Sema, Molada, Azar Gada, Esmón, Bet Pelet, Azar Soal, Berseba, Bisotia, Baala, Iim, Esem, El Tolad. Kesil, Orma, Siclac, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim, Ain y Rimón, en total 29 ciudades con sus aldeas. En las tierras bajas, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, Migdalgad, Dileán, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Éter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keila, Asib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus pueblos y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que estaban cerca de Asdod, con sus aldeas. Asdod, sus pueblos y sus aldeas, Gaza, sus pueblos y sus aldeas, hasta el torrente de Egipto y el mar grande y sus costas. Y en la región montañosa, Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriatzana, es decir, Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esán, Hanum, Bet-Tapúa, Afeca, Unta, Kiriat Arba, es decir, Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jocdam, Sanoa, Caín, Gibea y Timná, 10 ciudades con sus aldeas. Jalul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto,
Bet-Arabá, Midín, Secaca, Nisan, la ciudad de la sal y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos, por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. Capítulo 16. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán frente a Jericó, las aguas de Jericó, al oriente, hacia el desierto, subiendo desde Jericó por la región montañosa a Betel. Seguía desde Betel a Luz, y continuaba hasta el límite de los arquitas en Atarot y descendía hacia el occidente al territorio de los jafretitas, hasta el territorio de Bet-Orón de abajo, y hasta Geser, y terminaba en el marzo. Recibieron, pues, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y fue en English el territorio de los hijos de Efraín conforme una familia sus, el límite de su heredad hacia el oriente era Atarotadar, hasta Bet-Orón de arriba. Y el límite iba hacia el occidente en Micmetat al norte, girando hacia el oriente en Tanat Silo, y más allá continuaba al oriente de Janoa. Descendía de una Janoa a Tarot-Yana Arad, llegaba a Jericó y salía al Jordán. De Tapúa el límite continuaba hacia el occidente hasta el arroyo de Caná, y terminaba en el mar. Sodices la heredad de la tribu de los hijos de Efraín, conforme una familia sus, junto con las ciudades que fueron apartadas para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, sabor todas las ciudades con sus aldeas. Pero no expulsaron a los cananeos habitaban en Geser que, por tanto, los cananeos habitan en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajos forzados. Capítulo 17. Esta fue la suerte que le tocó a la tribu de Manasés, porque él era el primogénito de José, a Maquir, primogénito de Manasés, padre de Galaad, por cuanto era hombre de guerra, se le otorgó Galaad y Basán, y echaron suertes para el resto de los hijos de Manasés conforme a sus familias, para los hijos de Abieser, para los hijos de Elec, para los hijos de Asriel, para los hijos de Siquelm, para los hijos de Efer y para los hijos de Semida. Estos eran los descendientes varones de Manasés, hijo de José, conforme a sus familias. Sin embargo, Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, sino solo hijas, y estos son los nombres de sus hijas, Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Y ellas vinieron delante del sacerdote Eleazar, delante de Josué, hijo de Nan, y delante de los principales, diciendo, el Señor mandó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos. Así que según el mandato del Señor, él les dio heredad entre los hermanos de su padre. Y a Manasés le tocaron 10 porciones, además de la tierra de Galaad y Basán que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés recibieron heredad entre sus hijos. Y la tierra de Galaad perteneció al resto de los hijos de Manasés. Y el límite de Manasés se extendía desde Aser hasta Micmetat, que estaba al oriente de Siquelm, entonces el límite iba hacia el sur hasta los habitantes de Tapúa. La tierra de Tapúa pertenecía a Manasés, pero Tapúa en el límite con Manasés pertenecía a los hijos de Efraín. Y el límite descendía hasta el arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo, estas ciudades pertenecían a Efraín entre las ciudades de Manasés. Y el límite de Manasés estaba al lado norte del arroyo, y terminaba en el mar. El lado sur pertenecía a Efraín, el lado norte a Manasés y el mar era su límite, y lindaban con Aser al norte y con Isacar al oriente. En Isacar y en Aser, Manasés tenía Bet-Sean y sus aldeas, Ibleam y sus aldeas, los habitantes de Dor y sus aldeas, los habitantes de Ende y sus aldeas, los habitantes de Taanac y sus aldeas, y los habitantes de Megiddo y sus aldeas, la tercera es Nafet. Pero los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades, porque los cananeos persistieron en habitar en esa tierra. Y sucedió que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Entonces los hijos de José hablaron a Josué, diciendo, ¿por qué me has dado solo una suerte y una porción como heredad, siendo yo un pueblo numeroso que hasta ahora el Señor ha bendecido? Y Josué les dijo, si sois pueblo tan numeroso, subid al bosque y limpiad un lugar para vosotros allí en la tierra de los fereceos y los refaitas, ya que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para vosotros. Y los hijos de José respondieron, la región montañosa no es suficiente para nosotros, y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro, tanto los que están en Bet-Sean y sus aldeas, como los que están en el valle de Jezreel. Y habló Josué a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, eres un pueblo numeroso y tienes gran poder, no te tocará solo una suerte, sino que la región montañosa será tuya.
porque aunque es bosque, la desmontarás, y será tuya hasta sus límites más lejanos, porque expulsarás a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y aunque sean fuertes. Capítulo 18. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y levantaron allí la tienda de reunión, y la tierra estaba sometida delante de ellos. Y quedaban 7 tribus de los hijos de Israel que no habían repartido su heredad. Dijo, pues, Josué a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo pospondréis el entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os ha dado? Escoged 3 hombres de cada tribu, a quienes yo enviaré, y ellos se levantarán y recorrerán la tierra, y harán una descripción de ella según su heredad, entonces volverán a mí. Y la dividirán en 7 partes, Judá se quedará en su territorio en el sur, y la casa de José se quedará en su territorio en el norte. Y describiréis la tierra en 7 partes, y me traeréis aquí la descripción. Y yo os echaré suertes aquí delante del Señor nuestro Dios. Pues los levitas no tienen porción entre vosotros porque el sacerdocio del Señor es su herencia. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés también han recibido su herencia al otro lado del Jordán hacia el oriente, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Entonces los hombres se levantaron y partieron, y Josué ordenó a los que salieron a describir la tierra, diciendo: Ide y recorred la tierra, y describidla y volved a mí, entonces os echaré suertes aquí en Silo delante del Señor. Y los hombres fueron y recorrieron la tierra y la describieron por ciudades en 7 partes en un libro, y vinieron a Josué en el campamento en Silo. Y Josué les echó suertes en Silo delante del Señor, y allí Josué repartió la tierra a los hijos de Israel conforme a sus divisiones. Y salió la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio de su suerte estaba entre los hijos de Judá y los hijos de José. Y su límite por el lado norte comenzaba en el Jordán, subía por el lado de Jericó al norte, ascendía por la región montañosa hacia el occidente y terminaba en el desierto de Bet-Aven. De allí el límite seguía hasta Luz, por el lado sur de Luz, es decir, Betel, y el límite bajaba hasta Tarotadar, cerca del monte que está al sur de Bet-Horón de abajo. Y el límite doblaba allí y se extendía hacia el sur por el lado occidental, desde el monte que está frente a Bet-Horón hacia el sur, y terminaba en Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este era el límite occidental. Y por el lado sur, desde el extremo de Kiriat Jearim, el límite seguía hacia el occidente e iba hasta la fuente de las aguas de Neftoa. Entonces el límite bajaba hasta la orilla del monte que está en el valle de Ben Hinnom, que está en el valle de Refaim hacia el norte, y bajaba al valle de Hinnom hasta la ladera del Jebuseo hacia el sur, y bajaba hasta En-Rogel. Luego doblaba hacia el norte e iba hasta En-Semes y hasta Gelitot, que está frente a la subida de Adumín, y bajaba hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. Continuaba por el lado frente al Arabá hacia el norte y bajaba hasta el Arabá. El límite seguía por el lado de Bet-Jogla hacia el norte y terminaba en la bahía norte del Mar Salado, en el extremo sur del Jordán. Este era el límite sur. El Jordán era su límite al lado oriental. Esta fue la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias y conforme a sus límites alrededor. Y las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, eran Jericó, Bet-Jogla, Emec-Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefara Amoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Birot, Mispa, Cafira, Mosa, Rekem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, es decir, Jerusalén, Gibea y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Capítulo 19. La segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y les correspondió por heredad, Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Bala, Esem, El-Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Azar-Susa, Bet-Lebaot y Saruén, 13 ciudades con sus aldeas, Aín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat-Beer, Ramat del Negev. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron, pues, heredad en medio de la heredad de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias. Y el territorio de su heredad llegaba hasta Sarid.
Y su límite subía hacia el occidente hasta Marala, tocaba a Dabeset y llegaba hasta el arroyo que está frente a Jocneam. Luego doblaba desde Sarid al oriente hacia la salida del sol hasta el límite de Kislot Tabor, seguía hasta Daberat y subía hasta Jafía. Y desde allí continuaba al oriente hacia la salida del sol hasta Gat-Efera y Takasín, y seguía hasta Rimón rodeando a Nea. Y por el lado norte el límite la rodeaba hasta Anatón y terminaba en el valle del Jefteel. También estaban incluidas Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Isacar, a los hijos de Isacar conforme a sus familias. Y su territorio llegaba hasta Jezreel e incluía Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Enganim, Enada y Bet-Pases. Y el límite llegaba hasta Tabor, Sajasima y Bet-Semes y terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Isacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. Y su territorio fue Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal, y al occidente llegaba hasta el Carmelo y hasta Sior Libnat. Y doblaba hacia el oriente hasta Bet-Dagón, y llegaba hasta Zabulón y hacia el norte al valle del Jefteel hasta Bet-Mequineiel, entonces continuaba hacia el norte hasta Kabul, Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. Y el límite doblaba hacia Ramá y la ciudad fortificada de Tiro, entonces el límite doblaba hacia Osa y terminaba en el mar por la región de Asid. También estaban incluidas Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte tocó a los hijos de Neftalí, a los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Y su límite era desde Elef, desde la encina de Saananín, Adam y Neseb y Jabneel hasta Lacum, y terminaba en el Jordán. Entonces el límite doblaba al occidente hacia Asnot Tabor, y de allí seguía a Ucoc, alcanzaba a Zabulón en el sur, tocaba a Aser en el occidente y a Judá en el Jordán hacia el oriente. Y las ciudades fortificadas eran Sidim, Ser, Amat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Jase, Sedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdalel, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Y el territorio de su herencia fue Sora, Estaol, Ir-Semes, Saalabín, Ajalón, Jetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Bene-Berak, Gat-Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio junto a Jopé. Pero el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá de estas, porque los hijos de Dan subieron y lucharon contra Lesem y la capturaron. Y la hirieron a filo de espada, la poseyeron y se establecieron en ella, y a Lesem la llamaron Dan, según el nombre de Dan su padre. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad según sus límites, los hijos de Israel dieron heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. De acuerdo con el mandato del Señor le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín. Y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas de las tribus de los hijos de Israel repartieron por suertes en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Capítulo 20. Y el Señor habló a Josué, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, designad las ciudades de refugio de las cuales os hable por medio de Moisés, para que huya allí realizada el homicida que haya matado a cualquier persona intención pecado y el pecado premeditación, ellas os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Huirá una uña de estas ciudades, si presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al homicida en su mano, porque hirió en su prójimo premeditación pecado y el pecado odiarlo de antemano. Y habitará en esa ciudad de hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del sumo sacerdote que sea en aquellos días. Entonces, el homicida volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde son los cantantes suyo. Y ellos separaron a Sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí,
ya Siquelme en la región montañosa de Efraín, ya Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaaduna, de la tribu de Gad, ya Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas veré las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y el forastero para que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona pecado intención, pudiera huir allí, y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Capítulo 21. Los jefes de las casas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nan, y a los jefes de las casas de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo: El Señor ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Entonces los hijos de Israel dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, de acuerdo al mandato del Señor. Y la suerte cayó en las familias de los coatitas. Y a los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas, les tocaron en suerte 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Y al resto de los hijos de Coat les tocaron en suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón les tocaron en suerte 13 ciudades de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. A los hijos de Merari les tocaron, según sus familias, 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Y los hijos de Israel dieron por suerte a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Les dieron estas ciudades que aquí se mencionan por nombre, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, y fueron para los hijos de Aarón, una de las familias de los coatitas, de los hijos de Leví, porque la suerte fue de ellos primero. Les dieron Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, con las tierras de pasto alrededor. Mas los campos de la ciudad y sus aldeas los dieron a Caleb, hijo de Jefone, como propiedad suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, Libna con sus tierras de pasto, Jatir con sus tierras de pasto, Estemoa con sus tierras de pasto, Olón con sus tierras de pasto, Debir con sus tierras de pasto, Aín con sus tierras de pasto, Juta con sus tierras de pasto y Bet-Semes con sus tierras de pasto, 9 ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus tierras de pasto, Geba con sus tierras de pasto, Anatot con sus tierras de pasto y Almón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. Y las ciudades de la tribu de Efraín fueron dadas por suerte a las familias de los hijos de Coat, los levitas, el resto de los hijos de Coat. Y les dieron Siquelm, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, en la región montañosa de Efraín y Geser con sus tierras de pasto, Kibsaim con sus tierras de pasto y Bet-Orón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Dan, el Teque con sus tierras de pasto, Gibetón con sus tierras de pasto, Ajalón con sus tierras de pasto y Gat-Rimón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, les dieron por suerte Taanac con sus tierras de pasto y Gat-Rimón con sus tierras de pasto, 2 ciudades. Todas las ciudades con sus tierras de pasto para las familias del resto de los hijos de Coat fueron 10. Y para los hijos de Gersón, una de las familias de los levitas, de la media tribu de Manasés, les dieron Golán en Basán, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto y Bestera con sus tierras de pasto, 2 ciudades. Y de la tribu de Isaacar, les dieron Quisión con sus tierras de pasto, Daberat con sus tierras de pasto, Jarmut con sus tierras de pasto y Enganim con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Aser, les dieron Miseal con sus tierras de pasto, Abdón con sus tierras de pasto, Elcat con sus tierras de pasto y Reob con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, les dieron Sedes en Galilea, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, Amotor con sus tierras de pasto y Cartán con sus tierras de pasto, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas, conforme a sus familias, eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. Y a las familias de los hijos de Merari, el resto de los levitas, les dieron de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus tierras de pasto, Carta con sus tierras de pasto, Dimna con sus tierras de pasto y Naalal con sus tierras de pasto, 4 ciudades.
Y de la tribu de Rubén les dieron Beser con sus tierras de pasto, Jaasa con sus tierras de pasto, Cademot con sus tierras de pasto y Mefaat con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Gad les dieron Ramot en Galaad, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, Maanaim con sus tierras de pasto, Esbón con sus tierras de pasto y Jazer con sus tierras de pasto, 4 ciudades en total. Todas estas fueron las ciudades de los hijos de Merari conforme a sus familias, el resto de las familias de los levitas y su suerte fue 12 ciudades. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus tierras de pasto. Cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor, así fue con todas estas ciudades. De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, el Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todas se cumplieron. Capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. Hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento del Señor vuestro Dios. Y ahora, el Señor vuestro Dios ha dado descanso a vuestros hermanos, como Él les había dicho, volved, pues, e ide a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán. Solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y Josué los bendijo y los despidió, y se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posesión en Basán, pero a la otra media tribu Josué dio una posesión entre sus hermanos hacia el occidente, al otro lado del Jordán. Y cuando Josué los mandó a sus tiendas, los bendijo, y les dijo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, volvieron y se separaron de los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión la cual ellos habían poseído, conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Y cuando llegaron a la región del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Y los hijos de Israel oyeron decir, he aquí, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los hijos de Israel. Al oír esto los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, a Faíns, hijo del sacerdote Eleazar, y con él a 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de cada tribu de Israel, cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y vinieron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galaad, y les hablaron, diciendo, así dice toda la congregación del Señor. ¿Qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de seguir al Señor, edificándoos un altar y rebelándoos hoy contra el Señor? ¿No nos es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor, para que también vosotros os apartéis hoy de seguir al Señor? Y sucederá que si hoy os rebeláis contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. Mas si la tierra de vuestra posesión es inmunda, entonces pasad a la tierra de la posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra el Señor, ni os rebeléis contra nosotros edificándoos un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. ¿No fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron, y dijeron a las cabezas de las familias de Israel, el poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor. Él lo sabe, que Israel mismo lo sepa.
si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir al Señor, o para ofrecer holocausto u ofrenda de cereal sobre él, o para ofrecer en él sacrificios de ofrendas de paz, que el Señor mismo nos lo demande. En verdad, hemos hecho esto más bien por temor, diciendo, el día de mañana vuestros hijos pudieran decir a nuestros hijos, ¿qué tenéis que ver vosotros con el Señor, Dios de Israel? Porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén e hijos de Gad, vosotros no tenéis parte con el Señor. Así vuestros hijos podrían hacer que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. Por tanto, dijimos, construyamos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros, y entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Para que en el día de mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos, no tenéis porción en el Señor. Nosotros, pues, dijimos, sucederá el día de mañana, que si nos dicen esto a nosotros o a nuestras generaciones, entonces diremos, ved la réplica del altar del Señor que nuestros padres edificaron, no para holocaustos ni para sacrificios, sino más bien como testigo entre nosotros y vosotros. Lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos de seguir hoy al Señor, construyendo un altar para holocaustos, para ofrenda de cereal o para sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está frente a su tabernáculo. Y cuando el sacerdote Faíns y los principales de la congregación, es decir, las cabezas de las familias de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que dijeron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien. Y Faíns, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no habéis cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. Entonces Faíns, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes, dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, y les dieron respuesta. Y la respuesta agradó a los hijos de Israel, y los hijos de Israel bendijeron a Dios, y no hablaron más de subir a pelear contra ellos para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar testigo, pues dijeron, es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Capítulo 23. Y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mirad, os he asignado por suerte, como heredad para vuestras tribus, estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia la puesta del sol. Y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra, tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. Esforzaos, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis, como lo habéis hecho hasta hoy. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de vosotros, y en cuanto a vosotros, nadie os ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él os ha prometido. Tened sumo cuidado, por vuestra vida, de amar al Señor vuestro Dios. Porque si os volvéis, y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellos, y os juntáis con ellos, y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros. Como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado.
Y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló, de la misma manera el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza, hasta que os haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó, y vayáis y sirváis a otros dioses, y os inclinéis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que Él os ha dado. Capítulo 24. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón, y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar, y Egipto persiguió a vuestros padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, que los cubrió, y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto. Y por mucho tiempo vivisteis en el desierto. Entonces os traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra vosotros, los entregué en vuestras manos, y tomasteis posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de vosotros. Entonces Balac, hijo de Zipe, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Bie, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendeciros, y os libré de su mano. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Y los entregué en vuestras manos. Entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de vosotros, pero no fue por vuestra espada ni por vuestro arco. Y os di una tierra en que no habíais trabajado, y ciudades que no habíais edificado, y habitáis en ellas, de viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, serviremos al Señor. Y el pueblo respondió, y dijo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos, que moraban en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él se volverá y os hará daño, y os consumirá después de haberos hecho bien. Respondió el pueblo a Josué, no, sino que serviremos al Señor. Y Josué dijo al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Señor para servirle. Y dijeron, testigos somos. Ahora pues, quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros, e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día, y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros, será, pues, testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad.
Y sucedió que después de estas cosas Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Timnat Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Jame, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Y murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo sepultaron en el collado de su hijo Faíns, que le había sido dado en la región montañosa de Efraín.